podríamos decir, por el inconsciente. Con lo cual, el saber esto es un alivio porque sabemos que si trabajamos en inconsciente, eso va a repercutir en nuestro cerebro de forma consciente. Y eso solo se puede hacer a través del cuerpo. Por eso en constelaciones prestamos mucha atención al cuerpo. Y luego vamos a ver cómo trabajar a través de él cuando pasemos a los otros puntos. Pero quería decir algo importante con respecto a esto, y es que el, el inconsciente es quien dirige nuestra vida. Y en estos órdenes del amor, Bergelinger lo que observó fue que existe el amor incondicional, ese amor que podríamos decir que es el amor mayor hacia todo y hacia todos, y ese amor incondicional es el amor universal, es el amor que dirige eh, el universo. Pero ¿qué ocurre? Que para nosotros, que estamos en la mente, generalmente lo que surge es el amor estrecho, es el amor condicionado, ese amor en donde te quiero si tú me quieres, o si haces determinada cosa, o si dices lo que yo quiero que digas, entonces te quiero, y si no, te rechazo. Eso es lo que decimos en constelaciones, el amor estrecho. Y el trabajo en las constelaciones es pasar del amor estrecho al amor incondicional. Entonces, esto es interesante porque esto lo que nos hace ver es que las constelaciones, o sea, más allá de ser una herramienta para trabajar un tema en concreto de algo que está ocurriendo en mi vida, lo más importante es toda la filosofía que hay detrás. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Porque esa filosofía aplicada a nuestra vida y a nuestro día a día, podríamos decir que es como el desafío, ¿no? Eh, pero que si lo aplicamos y lo hacemos, vemos cómo nuestra vida se va transformando. Esa transformación no es mágica de un día para otro, sino que es una transformación en donde poco a poco nuestra vida se va encauzando, podríamos decirlo. Entonces, lo que Bergelinger observó, que le denominó los órdenes del amor, fue que existen unas leyes, esas leyes son unas leyes universales, y por eso Brigitte Champetier le cambió el nombre a fuerza, porque ella dijo, esto es como la fuerza de la gravedad. Independientemente de si yo creo en que existe la fuerza de gravedad o no, si yo cojo un objeto, ese objeto se cae. Entonces, lo mismo ocurre con estas leyes universales que son independientemente de si yo creo en las constelaciones o no creo, o en el país en donde estoy o la cultura de la cual yo sea, es decir, es ajena al individuo. Es una ley universal. Y Bergelinger lo que observó es que estas leyes, por eso le llamó órdenes, tienen un orden y esas leyes, digamos, que fluyen de forma natural y que no son observables a simple vista, salvo que exista un desorden. Es decir, si nosotros fuéramos capaces de vivir conforme a los órdenes del amor que ahora os voy a comentar, digamos que nuestra vida fluiría y no habría conflictos. Pero justamente la dificultad está en que no somos capaces de conseguir esa coherencia o esa resonancia con estas leyes del amor, ni nosotros ni nuestros ancestros, nuestros antepasados. Entonces, los conflictos van a estar emergiendo en nuestra vida para decirnos, estás en desorden. Mira, con respecto a qué, a cuál de las leyes que vamos a mencionar ahora. Entonces, esto es interesante y aquí quiero agregar una cosita que tiene que ver con preguntas que las personas me hacen de cómo es posible que un ancestro, una persona de mi pasado que ni siquiera conozco, que no sé nada de su vida,
¿Cómo es posible que esté afectando mi momento presente? Vale, pues aquí la respuesta que tenemos es, viene dada por la epigenética. Es decir, lo que Bert Hellinger empezó a observar por los años 90, que era algo energético, y no solo Bert Hellinger, sino también otras personas, hoy en día, a través de la epigenética, comienza a tener como una explicación a eso. Y lo que se observa desde la epigenética es que no solo nos inciden los factores biológicos, es decir, no solo heredamos de nuestros ancestros el factor biológico, el color de pelo, la estatura, bueno, todo esto que estudiamos en el colegio, sino que también inciden todos aquellos factores ambientales. ¿Qué significa factores ambientales? Pues el cambio de temperatura, el cambio de comida. Y hay un experimento que se ha hecho con unos gusanos. ¿Y por qué con unos gusanos? Porque tenemos que tener en cuenta que desde nuestra mente analítica, basada en el método científico, para poder comprobar algo, pues tenemos que hacer un estudio. Entonces, los gusanos es algo que su, su vida es muy corta. Entonces se puede observar como varias generaciones y mm, tener en cuenta qué es lo que pasa cuando se va alterando diferentes situaciones. Y este es un estudio en donde a un determinado grupo de gusanos, pues se le somete a unas condiciones ambientales diferentes a las de sus ancestros, en donde pues se les sube la temperatura, se les da de comer una determinada proteína y lo que se observa es que estos gusanos cambian de color, se transforman en unos gusanos fluorescentes. Entonces, esto, bueno, no les llamó mucho la atención a los científicos, pero lo que sí les llamó la atención fue que luego volvieron a coger esos gusanos y a volverlos a poner en las condiciones ambientales y con la comida que estaban comiendo anteriormente al experimento y observaron que seguían siendo fluorescentes. Pero lo que más les sorprendió fue que durante 15 generaciones seguidas sus descendientes eran fluorescentes, a pesar de que no habían estado en esas condiciones ambientales de temperatura ni habían comido esa proteína que les había hecho cambiar de color. Con lo cual ahí se dieron cuenta y pudieron demostrar de que los factores ambientales también se transmiten a la descendencia. Y luego científicos rusos han podido observar que en nuestro ADN podríamos decir que hay una parte que se le denomina el ADN basura, porque se creía que esa parte del ADN, que era una parte energética, que no era importante. Lo importante era la parte física, la parte que se veía. Y estos científicos descubrieron que realmente lo importante es la parte energética. Esa parte energética es lo que sería como el 90% del ADN y es algo que hasta hoy en día no se puede todavía investigar porque no hay herramientas que permitan acceder a esa parte energética sin alterarla. Es decir, hay una cosa que se está observando y esto ya tiene que ver con la física cuántica, no con la física newtoniana, n- bueno, no me sale la palabra, newtoniana, em, que es que la parte de onda, digamos que nosotros tenemos una parte de onda y otra parte de partícula, en donde ahora estamos materializados, que somos nosotros y nos podemos tocar, pero hay otra parte energética, que esa parte energética no podemos mirarla a simple vista. Y eso es lo que actúa cuando estamos dentro de una constelación, aunque eso realmente actúa con nosotros, o sea, es algo que forma parte de nosotros, no podemos separarnos de lo energético. Somos uno con lo energético, necesitamos la materia y necesitamos la energía. Entonces, esto lo cuento porque vais a ver que cuando hacemos
una constelación, lo que estamos haciendo es, a través de la materia, influyendo en esa parte energética. Ahora, todos estos conceptos son conceptos que cada uno puede investigar por su parte y digamos que no vamos a profundizar aquí, porque el objetivo de esta sesión es enfocarnos en las constelaciones. Simplemente os lo comento como introducción y para que podáis comprender un poquito de que todo esto ahora empieza a tener una explicación científica, pero durante muchos años no la tuvo, ¿no? Y, Bergelinger decía, yo no puedo explicar por qué las constelaciones funcionan, pero sé que funcionan. Es decir, que no hay una base científica de que las constelaciones funcionen, pero sí que cuando lo representamos, incluso nosotros mismos, cuando entramos en una constelación y salimos de la constelación, salimos diferente. Y sentimos como nuestro cuerpo está más expandido, está más relajado, es decir, que nuestro cuerpo nos da esa señal de ese cambio. Y ese cambio que se produce a nivel energético, luego se va a producir en nuestra vida real, en lo cotidiano, en cosas de nuestro día a día. Lo que no sabemos es el cómo la energía lo va a hacer, pero sí sabemos que la energía siempre se mueve hacia el mayor bien de todos. Y esto lo sabemos porque lo hemos representado. Es decir, todo lo que voy a hablar aquí no es que lo diga yo o que lo diga Bert Hellinger o que lo diga Brigitte o que lo diga cualquier otra persona, sino que son observaciones de miles de constelaciones a lo largo de todos estos años en diferentes países, en diferentes culturas, en donde siempre la energía se mueve de la misma manera. Entonces, eso nos indica que hay patrones energéticos en donde la energía se mueve así y el por qué no lo sabemos, pero tenemos la información de que es así.